Bueno, buenas. Kenny, ¿cómo estás? Bastante bien, maravillosamente bien. Me encanta esa respuesta. Bueno, en este rincón que di por llamar Cartas para Amigas, saben que hacemos las entrevistas con escritoras en nuestro idioma, que tanto cuesta conseguir y que se encuentran de este lado del mundo, sí, más cerquita de nosotras. Así que ahora estamos con Kenny, que nos va a contar dónde está, hace cuánto, de dónde vino, y ella escribió un libro que aparece, va a estar acá en el medio, pero acá está, en papel, ¿saben lo que significa tener un libro en español en papel? Bueno, y vamos a hablar un poquito de la historia detrás de esa escritura, detrás del libro, su proceso como escritora. Bueno, Kenny, una reseña tuya como quieras. Empezá por Muchas donde más. gracias, muchas gracias. Gaby, te puedo llamar Gaby, ¿verdad? Totalmente, sí. Ok, perfecto. Sí, justo como dices, yo vengo de México, soy mexicana. Sin embargo, ya tengo 8 años viviendo aquí en Alemania, y pues a partir de esa parte migratoria, digámoslo así, llega un momento en donde decido escribir porque contaba con el tiempo, con el sueño presente también. Ahorita podemos adentrar a eso, pero digamos que el dedo no lo quité del renglón en el hecho de que quería mucho ver ese sueño realidad, y en este caso me refiero tipo a ver mi libro escrito y publicado. Y pues fue ahí donde después de haber migrado y demás se presenta la oportunidad de un cambio de trabajo, ¿no? Y en tanto se daba este cambio, o sea, tuve el tiempo para literalmente sentarme, ponerme a escribir, trabajar en el libro y así. Y en un momento no era la intención de publicarlo. Sin embargo, yo sentí tanto potencial, digámoslo así, en la novela, que dije, bueno, ¿qué podría pasar, no? Si lo publico y heme aquí contigo, en este tipo de entrevistas que agradezco muchísimo porque es bonito ver cómo poco a poco vamos conectando como con más y con este fin ¿sabes? Que nos conecta, que es se me fue la palabra, pero que nos relaciona una a la otra, y pues estoy muy feliz de estar aquí contigo. Ay, gracias, Kenny. Y me sale una pequeña sonrisa con esto de no me sale la palabra, porque recién estábamos hablando, antes de Sí. comenzar a grabar, y se nos mezclan las palabras, porque vos en alemán, Sí, acá yo estoy en italiano, digo, esto puede surgir y puede pasar. Así que, bueno, esas sonrisas tienen que ver con nuestro presente hoy, con los idiomas. Entonces, una de las totalmente. primeras cositas, de las primeras preguntas, ¿cómo surge la motivación de escribir? Fue muy curioso porque puedo decir, yo creo que como muchas de nosotras, porque ha sido una característica que he visto en varias mujeres en general, que de niñas, o sea, se nos da un poquito de pronto esta parte de tener que la libretita, tus notitas, como que somos más afeminadas o más dedicadas en esos detallitos y así. No todas, obviamente, pero sí como que encontré esta parte de mí, ¿no? Cuando era niña. Sin embargo, como estaba tan dentro de mí, digámoslo así, no me daba cuenta. O sea, era como respirar, ¿no? O sea, normal. No lo veía como algo, una distinción que dijera en ese momento darme cuenta de, me gusta escribir, ¿no? Sin embargo, sucede tipo de que fue cuando tenía 12 años más o menos, escribí por primera vez una novela. Ya antes yo escribía un diario, me encantaba escribir, o sea, todos los días mi diario y cositas así, o sea, los apuntes súper bonitos y así todo coqueto. Pero justo a los 12 años escribí una novela que hoy en día, la verdad, o sea, no, esa no pienso publicarla ni mucho menos, porque la verdad ¿Qué es que no? era muy, porque yo creo que era un tanto, como dijéramos, es que no sé si llamarla juvenil, lo era, sí, pero carente todavía de muchas cosas que hoy en día puedo decir que he mejorado muchísimo y Ah, que, ¿sabes? Es un parteaguas donde digo, eso me ayudó a identificar que tenía como precisamente este tema de la escritura, ¿no? ujú. Entonces, ya lo decía, en la parte de migración llega ese momento donde pues cuento con el tiempo, y para esto sucede de que a los 15 años tengo un sueño, que es la parte más trágica de la novela.
donde me quedé tan como en shock con ese recuerdo del sueño, que de ahí dije, pero ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Y así, ¿no? Entonces como que la mente es tan Guau, creativa y así, y las respuestas fueron llegando a mí y entonces, no sé, como que la historia se fue armando y dije, bueno, pues no pasa nada si la empiezo a escribir. Acabé esta novela a los 17 años, pero en papel, ¿no? Hasta ahí todo bien. Después sucede que por el tema pues, cuestiones de la vida, que la universidad, los compromisos familiares, o sea, todo esto que pues de pronto, o sea, te roba de precisamente esa inspiración, que te aleja de pronto de ese objetivo que ya se está, ¿cómo decirlo?, creciendo, que ya se está germinando. Eh, ya cuando estás ahí, pues, casi pues ahí, casi ahí, casi ahí. Exacto, exacto. Entonces es ahí donde cuando finalmente, como lo decía, cuando tengo el tiempo y me doy cuenta como de, oye, creo que tiene el potencial la historia, ¿no? Y de hecho sucede de que justo por la necesidad de querer leer en español, porque no me dejarás mentir, pero no sé, hace 8 o 9 años, al menos aquí en Alemania no era tanto este tema de comercio electrónico, porque no era Claro, tanto así. Entonces, pues sí me costaba muchísimo encontrar libros en español, porque para entonces mi alemán no era bueno, o sea, nada, cero. Y de pronto había uno que otro en inglés, pero pues a veces te extraña un poco tu lengua, ¿no? Tu idioma. Entonces, siempre se ahí fue extraña. donde, sí, claro, Pasan los años y y más siempre, cuando estás por acá, ¿no? sí, sí. Y sí, eso sucede. Entonces, es ahí donde retomo el libro, porque dije, bueno, o sea, creo que por aquí tengo un par de libros, o no sé, en mi computadora y demás, y doy con este y lo empiezo a leer y digo, ay, como que había tantas cositas que quería cambiar que dije, ¿sabes qué? No, borrón y cuenta nueva. Y entonces lo eliminé todo el archivo y dije, me voy a sentar a escribirlo y es ahí donde pues parte todo, ¿no? Perdón, quedé congelada. Y no es que se cortó la señal, es que ¿cómo que tiraste todo y volviste a empezar de cero? Este Sí, libro, el que tenías escrito. sí. Sí, porque tenía como cositas que ya no resonaban como con lo que quería proyectar, ¿sabes? O sea, ya como que había cosas que dije, no, pues si lo voy a tomar en serio, tengo que de verdad echar cabeza en adentrarme en qué es lo que quiero dar a conocer, ¿no? En qué es lo que quiero proyectar con la historia y demás. Entonces, sí fue como estar un poco más meticulosa, digámoslo así, Sí, con aquellos detalles que tenían que ser cruciales en la historia. Entonces, por eso fue como necesario ese borrón y cuenta nueva, porque al claro, final del día siento que también lo que me ayudó fue el hecho de tener la novela en mí, en mi cabeza, en mi ser, ¿no? O sea, y te voy a decir esto, o sea, había veces que, digámoslo así, me di cuenta que a pesar de que ya había escrito, no sé, cierta escena, si la volví a escribir a mano, si la volvía a recordar y así, era muy curioso cómo, digamos, coincidían ambas versiones. Palabras más, palabras menos, pero era lo pero mismo. Entonces fue ahí donde me di cuenta que tenía como justo esta cuestión de que la novela estaba dentro de mí, o sea, que claro, no había como un camino de pierde. Ujú. no, no había inconveniente en borrar y empezar otra vez, No, porque ya no, al parecer no. quiero reescribir, claro. Bueno, un poquito es una de las preguntas que te quería hacer. ¿Cómo fue tu proceso de escritura? ¿Utilizaste papel, virome y papel, borrar, apuntes? ¿Usaste la compu, ¿no? De forma digital. Sí. ¿Cómo fue tu proceso? Es algo curioso porque a mí, si hay algo que me puede definir en cierta parte, es que soy un poquito alma vieja. Y a lo que voy con esto es de que soy muy analógica. O sea, me gusta muchísimo papel, papel. Entonces, de hecho, ahí tengo la libreta justo donde escribí esta historia en papel. Y así fue como escribí la historia, ¿verdad? Obviamente por temas ya después para la publicación y así, pues fue necesario pasarlo para la plataforma digital, es decir, Digital. pasarlo pues a computadora. Ujú. Pero en sí la historia fue escrita 100 bueno, me atrevo a decir que 80%
en papel. El otro 20% fue porque dentro de cuando ya estaba acabando, digamos, de pasar, de pronto como que llega esa inspiración y así, y entonces me picaba, ¿no? O sea, le seguía, ¿no? Entonces es por Claro, eso que agregabas, sí. Ujú, sacabas, sí. sí. Pero dentro de ese proceso de escritura, algo que me ayudó muchísimo, digo, yo conozco otras escritoras y escritores digo, cada quien tiene ¿cómo se puede decir? Su estilo. No hablo de escritura, sino hablo de al momento de escribir. O sea, hay quienes no les gusta, por ejemplo, mejor dicho, que les gusta el silencio absoluto, válido, ¿no? Y en mi caso, puedo decir que algo que me ayudó muchísimo fue la música. O sea, yo tenía como un playlist que justo lo pueden ver en mi cuenta de Instagram, que me basé en tres, cuatro autoras, bueno, cantantes Antes. que tienen este estilo de música, no sé, que se me hace un poco rico en cuestión de sentimiento, de dolor, de tristeza, pero también de amor y demás, ¿no? Entonces como que esas voces, ese ritmo y así, o sea, como que más me inspiraba en ciertas escenas y demás, entonces eso fue algo que también me ayudó muchísimo al momento de escribir, además de ser muy disciplinada y constante. Y sí remarco esto porque sucede lo siguiente. em, por comentarios en general, lo que más escucho es como de chicas que me dicen como de, es que quiero escribir, pero al momento de que ya estoy escribiendo y así lo abandono. No, o sea, yo sería como, mi mayor consejo es aférrate a tu sueño. O sea, este es tu objetivo, dale con todo, ¿no? O sea, porque para mí también fue un tanto, sí, obviamente yo creo que a todos nos da esta parte de, ay, no, y no, me da un poquito de flojera y demás, ¿no? Como que es muy seductora esa idea. Sin embargo, algo que sí puedo decir es que en este proceso de escritura, sí fui muy disciplinada porque tenía un objetivo y mi objetivo era sacar mi primer novela antes de los 30 años. Mm, Y así fue como lo conseguí. Entonces, eso era un objetivo personal. claro. Nadie me mandó ni nada, simplemente fue objetivo personal. Y ahí fue donde justo, ¿cómo se dice? Pues sí, o sea, que a pesar de no tener como tantas ganas y así, o sea, me sentaba y decía, hoy por lo menos una Una, página, ¿no? Pero sucedió algo hermoso que justo, o sea, yo te puedo decir que en esos peores días o sea, fueron para mí los mejores días de escritura, porque justo cuando decía como de, ay, no, o sea, como que si tengo un poco de flojerita y así y todo, decía, no, pero nada, o sea, a sentarnos a escribir, ¿no? Y entonces cuando menos lo percibiera como de que, híjole, o sea, llegaba ese, ¿cómo puedo decirlo? Como esa creatividad, como que esa inspiración. Y por ahí hay una frase, ¿no? Creo que, no recuerdo cómo va muy bien, pero es algo así como de que la inspiración a veces no tienes que esperar a que llegue, sino llega cuando ya está, cuando cuando lo te ves estás ya haciendo. exactamente. Y entonces así fue como me pasó. Bueno, si yo te muestro las preguntas, porque yo también soy de lápiz y papel, eh, venían en orden un poquito en lo que fuiste contando, ¿no? Esto de, yo te escuchaba y digo, bueno, hago tilde en las preguntas. Eh, lo que tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cómo fueron tus momentos de escritura? Y bien lo pudiste explicar y llevar así, parece que estoy ahí con vos con la musiquita y con la playlist que después vamos a ir a buscar ahí, la vamos a compartir. Eh, porque son estilos, modos de inspiración, ¿no? Y Sí, formas. Porque hay personas, como decís vos, que escriben pero necesitan silencio, o no se pueden sentar a escribir, sino que se llevan el cuadernito a todos lados y donde fregan empezó la inspiración. sí, Pero en tu caso, como bien dijiste, tu novela estaba dentro tuyo, estaba sí. dentro. Entonces era tener el tiempo para sentarte y sacarla en el papel, ¿no? Es Sí. como que era diferente desde ese lado. Pero, a ver, bueno, una de las cosas es, ¿cómo decidiste que iba a ser una novela? Una novela no cerrada en un libro, sino que son dos. Ya entiendo tu pregunta. Claro, Es muy porque una cosa es curioso. escribir Primero la que novela, nada, sí, 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 decir, escribo mi libro, sí. mi novela. No, acá tenemos una novela con una primera parte, con una segunda parte, con personajes. Cómo surgieron esos nombres? Si ya los tenías adentro también,
Uy, Dios, son preguntas muy sencillas, pero a la vez complicadas de plantear, porque definitivamente, o sea, cuando escribí por primera vez la novela a los 17 años, jamás hubiera pensado publicarla. O sea, tal vez por ahí se me cruzó el pensamiento, pero hasta ahí, ¿no? Se cruzó el pensamiento y ya fue como, va, yo sigo con mi vida. Sin embargo, cuando llega esta parte que te decía ok, quedo con tiempo libre y demás, es ahí donde sí llega como ese planteamiento de, y si la publico y si realmente la hago novela? O sea, ¿qué pasaría, no? Claro. Y pues, o sea, fue como que algo que no se dio de la noche a la mañana, sino que se fue transformando como si de una oruga se tratara, porque yo sí lo veo mucho como en un inicio era algo muy mío, como ya lo decía, o sea, es que la novela sí está en mí, porque cada parte, cada cosa, o sea, era tal cual me lo pedía también la novela, que ese es otro tema, ¿no? O sea, en esta parte de inspiración y yo le decía como a algunas conocidas o personas que me han preguntado más o menos la misma pregunta, que a veces me sentía como poseída porque de momento, no sé, o sea, simplemente fluía, la historia fluía. Sin necesidad yo de literalmente estar pensando metódicamente como de sí, entonces esto y después esto y así. No, es simplemente que fluía como la historia y de hecho, o sea, hubo momentos en los que, y todavía a veces, en los que vuelvo a releer y me sorprendo, ¿no? Así como de, ay, o sea, ya se me había olvidado de esto, ¿no? Y así, detallitos. Pero bueno, eso es respondiendo como la primera pregunta de justo cómo fue que fijé que sería una novela, Sería ¿no? una novela. Ya por la segunda novela fue también muy curioso porque cuando saqué esta primera, pues yo pensé como de, ya, ¿no? O sea, sueño cumplido, muy bien, hasta ahí, ¿no? Como si de un hijo se tratara, ¿no? Porque esta es una pregunta o una respuesta común en muchas mujeres ok, tienes el primer hijo, ¿te gustaría otro? De momento así está bien, ¿no? Entonces así era con mi primer novela, o sea, como cuando me preguntaban, oye, ¿vas a sacar una segunda? Y así, era como de, no, de momento así está bien, o sea, Así, ya veremos, ya veremos. Me gusta mucho meditar, me gusta muchísimo meditar y de hecho es algo ay, qué curioso lindo. porque, sí, porque justo cuando estaba yo con el tema de lo que sería la portada, la contraportada y demás, o sea, todavía no sabía qué era lo que quería en sí. Sin embargo, una vez en meditación tuve la respuesta que fue de quiero algo oscuro, o sea, quiero que para esta novela sea oscura, ¿sabes? O sea, como con estos, paleta de colores. Em, y a lo que voy con esto es de que justo en una meditación, y recuerdo muy bien, fue un domingo, fue un día así como tranquilo y me puse a meditar y así, y entonces iba a decir despierto de la meditación, sino, ¿no? Acabo de la meditación y en eso llega como el pensamiento es que aquí Johannes, el personaje principal, hubiera respondido esto, hubiera pensado esto, hubiera hecho esto y así, y me refiero a una escena que es justo en Navidad, en este capítulo, y es ahí donde digo, bueno, ¿qué pasaría si nada más escribo esto que tengo ahorita en la cabeza? Ay, no. Solamente ese día de domingo y así, escribí 33 páginas, 33. Entonces, cuando me di cuenta de eso, fue como de, ok, es que no puedo parar. Ahora, ¿qué más sigue? Y así. Entonces, fue Dios como mío. justo esta cuestión de plantearme, ok, lo voy a hacer, porque sí sentí de pronto la necesidad de darle voz a ese personaje que aquí en la perspectiva de Lara, porque deben saber que esta primera novela está narrada por el personaje que viene siendo Lara, uno de los principales, eh, si no es que el principal, ¿verdad? Está narrado por Lara, pero debido a que justo por el título El silencio de tus secretos, sí debía de mantenerse ciertas cosas como ocultas, o sea, donde en la perspectiva de Lara no se vieran. Sin embargo, pues a pesar de que sí se busca después como esa claridad, esa explicación y demás, tal vez no se consigue ni al 100% porque justo, o sea,
ella no podía conocer como ciertas cosas que Johannes vivió, que Johannes hizo y demás. Entonces es por eso que ahí fue donde dije, es que no puedo parar de escribir la segunda novela, la voy a sacar como precisamente ese complemento que le hace Claro, falta de pronto a la primera, ¿no? Nada se repite en absoluto de la segunda y son cositas que dices, ah, ahora entiendo muchísimo mejor al personaje, ¿no? Esa es respondiendo como tu segunda pregunta. Y ya por la tercera pregunta respecto al tema de los nombres y así, es curioso porque esos siempre los he tenido en la cabeza. O sea, siempre he tenido, excepto el de Lara, sin embargo, el de Lara... em, a ver, partiendo de que los que sí tenía muy fijos era definitivamente Johannes y Alexander. Esos los tenía súper fijos. De Lara no estaba cien por pero, ciento convencida. Ujú. perdón, Kenny, vos decís que ya los tenías fijos, pero los tenías fijos ya esa primera vez que habías escrito. Que vos decís Sí, la tenías adentro desde el primer momento, o cuando sí, te sí. sentaste ahora a rehacerla. No, No, ya desde un inicio había algo en mí que decía como, no, es que tienen que llamarse así. Es un poco complejo de explicar porque creo que no hay como una explicación tal cual para esto, pero es como esa, un tanto si quieres llamarlo como incluso como si fuera el equivalente a una intuición literaria sí, en este caso. Y en mi caso fue así con ellos dos. Sin embargo, por el nombre de Lara, no, todavía no tenía como claro cuál ponerle. O sea, había intentado como con Ana. Lo que sí quería y tenía como muy específico en mi cabeza es que fuera algo corto, un nombre cortito. corto, pero lindo y así. Y había primero, creo que el de primero le había puesto Ana, si no mal recuerdo. Y también por ahí otro nombre, pero ahorita ya no lo recuerdo, que fue nada más si acaso como en un párrafo no me gustó cómo se veía y lo quité, entonces No, por eso tal vez no no, lo Lara recuerdo. es Sí, clave, es clave. exacto. Entonces cuando escuché el nombre de Lara dije, me encanta, o sea, me encanta, la puedo llamar así entonces Johannes y Lara, o sea, no sé, me encanta mucho esa combinación. Después, ¿en algún momento pensaste cambiar la historia? Si bien ya la novela la tenías adentro tuyo, estabas contando, pero en algún momento, ¿pensaste que tome otro rumbo? Uy, Porque viste que está esto de dudar, ¿no? Como veníamos hablando, decís como escritor y pongo, y sí, voy a sacar mi libro y esta historia, pero ¿será esta historia la que es? ¿O no se te pasó otro? O quizás para el tercero. no, de pronto como, no, de pronto como un par de cositas sí se cambiaron y así, pero sucede algo que cuando yo tengo este sueño, llegaban para mí como unos flashbacks, si los podemos llamar así, Sí, es que sucedió esto seguramente por esto y después seguramente sucedería esto y así. Entonces al final del día fue algo que fue como una estructura, un esqueleto que se fue armando con claro, el pasar de los años. Entonces, a pesar de que era un esqueleto, tenía ya como que, ¿sabes? Pies, rodillas, cadera, hombros, cabeza y demás. O sea, tenía como ya esos puntos que me direccionaban a lo que quería lograr. Entonces, esos puntos cruciales no se cambiaron. En claro. absoluto no se cambiaron. O sea, hay capítulos que te puedo decir, ¿sabes qué? Este sí o sí tenía que ser así. Y otras cosas también porque, como ya lo decía, la historia lo pedía. No es tanto como de que Kenny quiso que así se escribiera, Kenny quiso que esto Claro. dijera y así. No, créanme que a veces va a sonar un poco loco, Mm, pero hay partes incluso en conversaciones, digámoslo así, donde yo diría, no, es que yo, o sea, humanamente yo no diría eso. O sea, en claro. ningún contexto de mi vida diría eso, no usaría eso, yo hubiera actuado diferente, o sea, sabes, en mi genuina persona. Sin embargo, la historia lo pedía. Entonces, es por eso que digo que sí hay unas cositas que de pronto cambiaron, pero que al final del día respetó siempre lo que se quería lograr con esos puntos clave. Y el escenario también estaba? El Sí, escenario, diríamos, en dónde y cómo transcurre. sí, porque el escenario, em, la parte más trágica de la historia, que es cuando Lara es cruelmente lastimada, sin spoiler, eh, ese fue mi sueño, ese fue mi sueño.
Y yo recuerdo que me quedé tan choqueada de, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué algo así pudo pasar? ¿Por qué? ¿Por qué, no? Entonces, dio también la coincidencia de que cuando yo tenía 8 años de edad, no sé cómo es en cada educación de cada país, desconozco, pero hablando de México, bueno, pues cuando tú inicias la escuela, inicias con cuentos de niños, con este tipo de historias. Después ya es historia de México, después ya historia universal y demás, ¿no? Así vas escalando. Y yo recuerdo muy bien que con 8 años llega a mis manos un libro gordote así de historia universal. Y entonces, pues nada, ¿no? Leyendo ahí, no sé, temas de China, temas de todos lados, ¿no? Y entonces llega esta parte de la Segunda Guerra y yo me quedé en shock porque Mm. a pesar de que nada más eran como 2 hojas, me quedé en shock porque fue como todo malo, o sea, absolutamente todo malo. Y lo fue, no estoy Lo diciendo que fue. no lo haya sido. Sin embargo, mi pensamiento de niña, mi inocencia de niña, me llevó a pensar como de que es que no pudo ser todo así. O sea, a fuerzas debió de haber por lo menos una persona con Claro. compasión, una persona con buen corazón, o sea, a fuerzas debió de haber, yo con esos pensamientos de niña, ¿no? Entonces pasan los años, siempre he sido como muy ávida en la lectura, y de pronto un día, en casa de mis abuelitos, que cada vez que los visitábamos y así, me encantaba también que mi abuelita me contara historias y todo, bueno, pero eso es otra cosa. Lo que voy es de que historias que me contaba también eran historias que ella leía, ¿no? O también con mi abuelito. Entonces ellos tenían como una parte donde es como biblioteca, digámoslo así. Y recuerdo que vi por primera vez el libro de Los hornos de Hitler. Y entonces es donde lo tomo y no puedo parar de leer, no puedo parar de leer porque me quedé como tan choqueada. O sea, como que de nuevo ese shock que me había causado a los 8 años, como que se reactivó cuando cae este libro en mis manos y digo, no, o sea, este tema es como que muy, ¿cómo te pudiera decir? Muy interesante y tan así que pues me adentré muchísimo en ese contexto. Entonces, cuando yo tengo este sueño, que repito, fue la parte más trágica, dije, ¿en qué contexto puede quedar bien el escenario? Y dije, claro, o sea, ¿dónde hubo brutalidad así? En esta época. Yo sé que en la historia ha habido otros escenarios y así, pero basándome en lo que a mí de niña me causó shock, que me causó esa impresión con este pensamiento de inocencia y demás, o sea, como que todo se fue direccionando a que lo planteara en esa época. Entonces fue así como decidí o definí que fuera ambientado en la Segunda Guerra. Quizás estaba en ese sueño, esa lectura de niña, ¿no? Ah, Para también dar, pudiera ser. para dar escenario a esa historia sin que Sí, aparezca en el probablemente. sueño, ¿no? Sí, a ver, esto creo que es una hipótesis, la verdad es que no recuerdo, pero creo que fue cuando dio la coincidencia de que yo vi la película del pianista y yo creo que por ahí me quedé Por como ahí. toda choqueada y así, ¿sabes? Y de pronto por eso tuve ese sueño, porque también es así como de que, ¿sabes? O sea, que sea un sueño común o que vengan teniendo todos. No, no, no. No, 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 por eso realmente. Y bueno, y a ver, todas estas cosas que a vos también, ¿no? A través de la historia de Ujú. tu novela, cómo fueron confluyendo todas esas cosas que a vos te fueron impactando desde niña, en el sueño, en lo que leíste, en la película, ¿no? Todo está teniendo, vos Ujú. me lo estás contando, está teniendo como una coincidencia para generar un escenario en base, si bien esa novela vos decís la tenía adentro, viene conmigo, es un sueño, se me reveló, Sí. no hice esfuerzo en escribir, todo fue surgiendo, pero porque verdaderamente fueron cosas que te fueron impactando y fuiste viviendo en el transcurso, ¿no? Sí, de tu de vida. escritura, y sí, totalmente, totalmente. Y no solo eso, o sea, yo creo que también hubo veces en las que, digamos, estaba en el café y cero inspiración, sin embargo, como ya tú lo decías antes de que iniciáramos a grabar, este tema de si estoy inspirada y viene una frase a mí, si estoy inspirada y viene esto a mi cabeza y demás, y quiero esa necesidad de grabarlo en palabras y letras en la servilleta, en En lo que las, hubiera. Entonces, sí, entonces
a mí me pasó mucho que cuando estaba en el tren, cuando estaba en el café y así, de pronto venía esa inspiración y, o sea, yo recuerdo que mi mejor amigo le mandaba como los mensajes así de lo que realmente quería yo, o sea, de las ideas y de demás. las ideas. Y él me decía como de, estás loca, o sea, ¿de qué me hablas? ¿No? ¿Qué es esto? Y tal. Entonces ya después le dije como de, es que son ideas para un libro que estoy escribiendo y demás. Entonces, como que el entorno me ayudó muchísimo, ya lo decía, una cosa que me ayudó fue la música para inspiración, pero también el entorno, también vivencias, hay como ciertas cosas, homenajes, me gustaría llamarlos así, que Ujú. están en este libro. Uno de ellos te puedo decir, por ejemplo, que cuando Lara llega a México, conoce a dos personajes, que es una señora que se llama Guadalupe y un señor que se llama Eduardo. En esta parte yo, por ejemplo, me inspiré con lo que viene siendo los abuelitos de perdóname, con los papás de mi abuelito, quienes ya los tres fallecieron, pero da la coincidencia de que ahí, por ejemplo, me basé en la historia de amor de sus papás, porque mi abuelito se quedó huérfano cuando tenía, si no mal recuerdo, 4 años. Entonces yo recuerdo que contaba la historia de ellos, que primero falleció la mujer, que se llamaba Guadalupe, entonces les di como los nombres, ¿sabes? Elegiste los nombres. Em, Lindo. sí, entonces, así como murieron, pues así es como están en el libro, ¿no? O sea, con esa similitud, digámoslo así. O con el perrito Chester, ese también es un perrito que existió y que fue muy, muy querido por la familia y demás. O sea, como que hay muchas cositas que sí Que me coinciden ayudan con la vida muchísimo. real, con historias Sí, tuyas y otras es esa exacto, novela que se reveló y se exacto. apareció en vos. Sí, exacto, así tal cual. Ujú. Y me surge, ¿no? Cuando vos estabas contando, digo, tu entorno, que vos decís que te ayudó mucho, pero ¿vos contaste que estabas escribiendo un libro? ¿Sabían de esta? No. No, no, únicamente Porque muchas veces, a perdón, mí, una de las cosas es que ajá, condiciona, ¿no? Condiciona, porque están, bueno, estás escribiendo, muchas veces me cuentan, estás escribiendo, ¿cuándo vas a terminar? Que no ujú. interrumpan que está escribiendo, ¿no? Vemos esas películas que dicen, no, está escribiendo su libro, la escritora, y está todo cerradito, silencio, y hay todo un entorno que Sí, acompaña, pero acompaña también, y hay como una exigencia, ¿no? De la afuera, de que estoy esperando que termines. Y eso a veces influye un sí, montón en el desarrollo. sí influye definitivamente. Entonces, en un Gracias. inicio, si bien no era como tal cual un secreto, sí era algo que simplemente no lo sabían muchas personas, lo sabían como un par de amigos y ya, ¿no? Un Sin entorno embargo, cerrado, chiquito, diríamos, sí, íntimo. sí, muy chiquito porque también como te decía, o sea, en su momento no era mi intención publicarlo, era como un capricho propio de querer decir, Pero por escribí una favor, novela, punto, ¿no? Sí, pero por ya favor, que no sé. se te ocurra más eso. Y ya después da la coincidencia de que tengo una muy buena amiga mía que ella ha sido un pilar fundamental en esto, que justo ella me aconsejaba, bueno, ella se dedica a este tema de redes sociales, o sea, es consejera, trabaja, o sea, es su sector, ¿no? Su expertise. Entonces yo hablaba con ella y le decía como de, oye, pues mira, finalmente me he decidido a que sí lo voy a publicar, o sea, ¿qué me aconsejas, no? Porque pues, o sea, de momento, pues, o sea, no tengo ese nicho de mercado porque a nadie le he dicho, ¿no? Y entonces algo que ella me decía era como de, claro, o sea, obviamente para poder ir informando a estas personas sin que tú caigas como en esa, como lo decías ahora, con esa presión y demás, cuando ya esté más que nada listo, pues entonces ahora sí ya ves soltando sutilmente la bomba, ¿no? La noticia y así, entonces como de, hoy estoy Claro, que falten escribiendo, y demás. los últimos ajustes que Ajá, no te condicionen a vos en tus momentos de exactamente. escritura, porque Exacto. claro, muchas veces pasa eso, ¿no? La inspiración, digo, si bien vos tenías la historia o no, hay diferentes situaciones, pero que haya un contexto Exacto. que esté esperando que salga ese libro. eh, Exacto. Entonces, mi consejo ahí sería como de, sí, hazlo, pero pues, para evitar esa condición, ese condicionamiento, hazlo cuando ya esté más que seguro, porque de otra manera, o sea, muchas cosas pueden pasar y que me pasaron, o sea, a pesar de haberla publicado, tuve pues
desafortunada experiencia de haber trabajado primero con una persona, una editora que si bien no era su expertise este tema de novelas, porque se dedicaba un poco más en esta parte como de tesis, de doctorados y así, entonces como que simplemente su estructura era diferente a lo que yo esperaba. Y por ahí hubo mucha influencia en la primera versión, porque existe una primera versión de mi novela en la que no, o sea, simplemente no se, ¿cómo decirlo? No se No se plasmó planteó. lo que vos querías, no se Exacto, plasmó esa exacto. emoción, esa sensación que vos querías. Una de las preguntas era Exacto. esa, ¿no? Si tu publicación fue mediante una editorial o de manera independiente, lo publicaste y cómo decidiste eso con el libro. Ya, pues justo fue autopublicación, porque primero que nada hoy en día yo creo que hay muchas herramientas que ya te permiten hacerlo sin tanta complejidad a como lo conocíamos en años anteriores, ¿no? Porque el tema de editorial, si hablamos de una grande o alguien, o una editorial, aunque sea mediana y demás, o sea, representa mucha competencia, mucha ¿cómo decirlo? Tal vez de pronto no con esa flexibilidad que uno a veces espera, ¿no? Que de pronto puede ser una negativa tras negativa y así, y no significa en absoluto que eres como mal escritor o que tu novela o tu libro no tiene potencial, simplemente que a veces el mercado, pues, está un poquito, ¿cómo decirlo? Pues no cerrado, pero sí un poco más estrecho, ¿no? Entonces yo sí consideré esa opción. Sin embargo, lo que venía haciendo aquí en Alemania, la opción que tenía era donde tenía que dar como un porcentaje yo para el tema de impresión de los primeros ejemplares, pero estaba un obstáculo y era el idioma. No tanto por comunicación con esta editorial y así, no, sino porque dentro de sus servicios pues era justamente este tema editorial, o sea, de que ellos pudieran pues echarle un ojo, darle correcciones, dar observaciones y Ah, demás. Entonces nadie había que pudiera ayudarme en este tema de español, ¿sabes? claro. Entonces fue como de que, mira, o sea, sí podemos trabajar contigo, sin embargo está como que bajo este riesgo de que tal vez pasen errores que pues nosotros no podamos detectar antes, ¿no? Con previo, Claro, no querían con tiempo. responsabilizarse de Exacto, publicar algo mediante su editorial en un idioma que ellos no podían controlar, ¿no? Con lo cual, exacto. que lo. Exacto, o sea, jamás Después, me dijeron no lo haremos, sin embargo, lo que sucedió ahí fue que me pedían cierto porcentaje para la primera la tanda primera. de impresiones y honestamente sí estaba muy carita, o sea, Ah, para cuando ok, es la primera vez, ¿sabes? Es como de, ay Dios, no cuento con el presupuesto. claro. Una Entonces ya cuestión después, económica más. desde ese lado, claro. Sí, Exacto, sí, sí. sí. Eso fue lo que definió en definitiva y ya después cuando o sea, con esta sed, con esta intención de, no, yo quiero ver mi novela publicada, pues me llevó a informarme hasta que di precisamente con lo que es Amazon KDP. Ujú. Claro, vos lo publicaste, lo autopublicaste mediante la plataforma de Amazon. Ok, Exactamente. qué importante, qué interesante, Kenny, lo que estás diciendo, porque, ¿no? Muchas veces, eh, cuando se toma la decisión de escribir, o ya tenés el libro, pasar a decir cómo hago para publicarlo, o si lo haces mediante una editorial, que comienzan estas cosas, ¿no? Esto no va en el mercado, o quizás no es el mercado de esa editorial, entonces te dicen, no, verdaderamente yo no sé, autoras, o son autoras mujeres o Ujú. no, o en esta lengua, y cómo se puede llegar a sentir esa frustración, ¿no? Ese que te detiene el sueño de publicar tu libro, porque Sí. no termina, en este caso era tu primer libro publicado. Ujú. Entonces, si vos decís es el cuarto, el quinto, que pasaste por alguna experiencia, quizás ya sabés, ¿no? Que te puedes encontrar con esas respuestas, o que no va en la Sí, línea, ¿no? Del género narrativo sí, de totalmente. determinada editorial, como decís vos, no significa de que nadie lo vaya a leer o que es malo lo que vos estás escribiendo. Eh, Ujú. sí, me parece muy, muy importante esto de seguir el sueño, ¿no? De que siempre hay una Totalmente. alternativa para concretarlo. Ese mensaje me parece Sí, bárbaro. sí, en definitiva, porque simplemente es lo que muchos se dicen, ¿no? Cuando uno quiere, se puede, porque encuentras la manera, porque no hay tipo de obstáculo, no hay respuesta, no hay como,
O sea, uno es humano, sí, es válido que te sientas de pronto triste, frustrada, cansada y demás, pero al final del día es como, es válido, siéntelo, pero después sigue. Si tu intención es como llevar a cabo tu sueño realidad, o sea, sigue, no quites, no desistas, o sea, tarde o temprano se va a dar, no sabes cuándo, porque por ahí se dice, ¿no? Las mejores cosas a veces tardan en llegar, entonces, no desistas. Ujú. Ser resiliente, qué hermoso mensaje, Sí, no detenernos, ¿no? Seguir. exactamente. Ay, Dios mío, me corre cosquilleo. Una de las cosas era, ¿qué esperabas, no? ¿Qué esperabas que encuentren tus lectores en el libro? Cuando vos, al escribir, ¿no? Porque si bien vos estabas escribiendo una novela que es tuya, que vos decís, bueno, la siento propia, Ujú, salió de adentro, no tuve, la historia ya estaba, pero ¿qué esperabas que pase, no? ¿Cuál era tu objetivo hacia ujú. el lector? Porque el tuyo como escritora estaba en darle riendas a esta historia en papel. Pero ¿qué esperabas que encuentren, que les suceda, que sientan? En, en un inicio, tal vez ver ese lado, esa otra cara de la moneda en esa época, porque dentro de mis investigaciones, porque claro, o sea, cuando se trata de una novela histórica, si bien es de ficción, tampoco puedes decir como de, ay, en ese momento sacó su smartphone y la llamó, Claro. no, ¿sabes? Salvo que se trate de una novela de ficción futurista o algo por el estilo, pero no es el caso. Entonces, definitivamente en un inicio cuando me adentro a este tema, investigo, leo, me informo, veo documentales, etcétera, y quedo sabiendo muchísimas cosas en las que no encajaba completamente con lo que yo había leído por primera vez, que ya te lo decía, o sea, con 8 años yo me quedé en shock porque pensé como de, es que cómo era posible, por qué todo malo, por qué, o sea, Tanto y miedo. repito, no es que no hubiera pasado, o sea, yo creo que ya sobra la pregunta y respuesta con el simple hecho de decir pasó y fue feo, definitivamente, nadie lo puede discutir. No obstante, sí está ese otro lado de la moneda en el que quedas sabiendo o quedé sabiendo como ciertas cosas que dije, no, momento, tengo yo ahorita la oportunidad en mis palabras de sutilmente proyectar este tema de, por un lado, el tema de culpa, compasión, el perdón también. Yo creo que eso era como en un inicio el objetivo de la historia en sí, mm, porque creo que pues no amerita como, ¿sabes? Identificarse plenamente con algo así, porque pues afortunadamente hoy en pleno siglo XXI, o sea, pues yo creo que eso ya no pasa, ¿verdad? Esperemos. Pero a lo que voy es como de que en un inicio era como esa la intención, sin embargo, fue tocando como otros puntos que recibiendo de mis lectores me di cuenta que, a esta persona le tocó el corazón esto, a otra persona le tocó esto. Entonces como que hay de todo un poquito donde se pueden identificar o donde pueden como tener otra visión de, pues de varias cosas en general, ¿no? O sea, no precisamente de lo que viene siendo el ambiente donde está narrada la historia, que no viene siendo específicamente ahí, sino como que te das cuenta de romper de pronto como ciertas barreras. Y de hecho hay una parte que lo decía, si no me recuerdo si es en este libro y si no, es en el otro, que a veces el odio, el rencor, el temor y demás, ¿cómo se dice? Nubla tu mirada, o sea, nubla como tus emociones, tus sentimientos genuinos y reales, y sin embargo el amor es el que se cuela, no importa, como en este caso, ¿verdad? A través de silencios, a través de secretos, a través de circunstancias, de problemas y demás. O sea, el amor no viene siendo como... no distingue, en este caso, de banderas, de nacionalidades, de uniformes, de colores y tal, o sea, hablando en específico del libro, ¿no? Entonces, te puedo decir de que en general creo que depende mucho de la perspectiva de lo que han conseguido los lectores, porque sin duda han sido como varias anotaciones
que me han dado, ¿no? Y más porque te puedo decir que mi principal miedo en un inicio, tal vez como que el freno que me hacía detenerme a veces en hoy lo publico o no, era la cuestión controversial de lo que para mí era poner a un personaje que por el largo de la historia se ha figurado como malo. como Sin malo. embargo, sin embargo, como ya lo decía dentro de mis investigaciones y demás, o sea, fui descubriendo como de no. O sea, hubo muchísimas personas buenas de ese lado o ese bando malo que estaban haciendo actos más buenos que incluso los que decían ser buenos. Entonces, de hecho, ahí rescato una frase que recientemente en una reseña leía sobre mi libro, que ni los malos son tan malos ni los buenos son tan buenos, ¿no? Entonces, como que eso puedo rescatar en este contexto. Qué hermoso lo que decís, me encanta, porque es como diferentes visiones y diferentes perspectivas de una misma historia, ¿no? Y dependiendo de quién has narrado, como en este caso tenemos acá el soldado, ¿no? Pero cómo metiéndonos de un lado o de una vereda o de otra, sin quitar lo que decís vos, ¿no? No podemos decir que todo lo que sucedió fue mucho dolor, mucho odio, estuvo mal, no debería haber sucedido, pero no todos fueron así y no todas las historias fueron de esa manera. Que con qué Exacto. facilidad muchas veces decimos no, porque ellos o ellas, generalizando, ¿no? Generalizando. Generalizando. Y qué bueno ese pensamiento, ¿no? Tuyo, de un pensamiento lateral de decir, uy, algo bueno, algo Debió distinto de haber. debió de haber, y ahí lo Sí, pusiste, y quién sí, sabe si un día te encontrás con alguna historia así, ¿no? ¿Te pasó de encontrar, sí, de que te digan, muchísimas. Sí, 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 muchísimas, muchísimas. O sea, tuve oportunidad de hablar, bueno, ahorita viviendo aquí en Alemania, o sea, eso me dio claro, muchísimo, muchísimo la oportunidad de abrir puertas en donde me contaban historias como de, no, o sea, mi abuelo hizo esto y eso fue como la hazaña impresionante con tal de salvar vidas, o sea, claro, y después fui descubriendo como, ya te lo decía, películas, documentales, obviamente basadas en hechos reales. Y de hecho, un ejemplo así muy, muy, muy común y que todos van a identificar es el pianista. Si recordamos esta escena de cuando el pianista justo es descubierto por un soldado alemán y demás, o sea, que lejos ¿sabes? O sea, de ahí en ese momento ya adiós tu vida. em, lo digo así por la censura, claro. em, no es así, sino que le viene ayudando, ¿no? Y después, si nos vamos a datos históricos, porque es basada en hechos reales, si nos Ujú. vamos a datos históricos, encuentras que este soldado, o sea, no solamente ayudaba a ocultar personas judías, sino que además de eso falsificaba para ellos y para todos los que necesitaran documentación para que pudieran salir de Alemania o de Europa en general y se pudieran poner a salvo. Entonces, si encuentras esas historias, si encuentras esas personas y demás. Y hay algo que también quisiera resaltar, y yo creo que mi querida Lara aquí lo deja muy claro, que sí, obviamente hay cosas feas que te marcan de por vida y tal, pero tú tienes ese poder de decisión de decir, a partir de ahora, bueno, así fue, pero a partir de ahora podemos, ¿sabes?, hacer borrón y cuenta nueva y sigamos con lo próximo para no martirizarnos con ese pasado angustioso y demás, ¿no? Y lo dice justo en Año Nuevo al escuchar todos los secretos de Johannes y es donde le dice, bueno, o sea, no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos cambiar de donde estamos ahora, pues para el futuro, ¿no? Entonces, creo que son varios mensajes que se pueden ver en esta novela, que de pronto, ya lo decíamos, ¿no? O sea, dependerá de la perspectiva, dependerá de tu persona y demás, pero te llevas un poquito, te llevas un poquito. Y si no, pues entonces quedan las lágrimas, la frustración. Yo creo que hay ciertas cositas en las que sí, al menos por lo que me han expresado mis lectores, es como, de hecho ahí yo ponía un reel en mi cuenta de lo que más recibo es este comentario de te odio, Kenny, pero es que no es de un te odio de hate, ¿no? O sea, de molestia, así, sino como de cómo me pudiste hacer esto, o sea, Hacer la eso. tensión y así, el estrés ahí de maldita sea, ¿en qué momento, no? Y todo. Entonces, al menos te desconectas un momento de tu realidad, te
trasladas a esta historia y entonces es donde puedes sentir como todas estas emociones y así, ¿no? Kenny, me parece que este mensaje en esta entrevista, en este momento que nos estás regalando, me parece fantástico cerrar así, en donde todo lo que pasó hasta ahora puede gustar, puede no gustar, ¿no? Podemos estar de acuerdo o no, podemos mirar para atrás, sentir que es injusto, no confiar en nosotros en algunas cosas, ir tomando fortalezas, pero lo importante es qué podemos hacer nosotros con lo que tenemos y de ahí seguir adelante, ¿no? Podemos cambiar esa realidad, podemos apostar a Sí. hacer y a cumplir nuestros sueños. No tanto, no solamente con la novela, ¿no? Con los personajes y con esto que contás de la historia, ¿no? De a partir de ahora el personaje, decir, nos quedamos con que podemos cambiar, sino con lo que vos viniste contando acerca de tu libro, de decir, a ver, una editorial esto, una lo otro, no, bueno, lo autopublico, ¿no? Y voy a perseguir, y sí, ¿quién lo va a leer? ¿Cómo va a ser? Esos nervios, ¿no? De una vez que salió del horno el libro, pero así Sí. todo, con todos esos nervios, con todas esas incertidumbres, con algunas, no puertas que se cerraron, sino que posibilidades que no pudiste abrazar y llevar a tu novela, como pasó con la editorial, vos lo hiciste igual, ¿no? Entonces, Sí. es un mensaje conjunto que estás dejando a muchas del otro lado, que más que nada también es esto, ¿no? Conocer tu historia de cómo, aparte de lo que se trata el libro, se tratan los personajes que hablábamos antes de empezar a grabar, sino de cómo fue tu proceso para un libro que muchas veces a muchas mujeres les pasa, en este caso yo, hablamos con mujeres, las entrevistas son con mujeres que escriben, pero cómo perseguir y cómo seguir el sueño, ¿no? Que muchas Sí. veces el día a día, la vida, la inmigración, te atravesaron tantas cosas y así, a pesar de la editorial y a pesar del idioma en Alemania, salió tu libro. Y ese es el mensaje dentro de la novela y el mensaje detrás de la novela con tu historia al escribirlo, ¿no? También, es muy cierto, bastante. Sí. Así que bueno, yo te agradezco muchísimo, muchísimo este tiempo porque sé que nos tomamos así lugarcitos y tenemos un montón de cosas para hacer, pero bueno, tu gentileza, tu amorosidad y tu resiliencia por sacar este maravilloso libro y el segundo, ¿sí? Por sacar la novela, porque para nosotras que estamos de este lado del mundo, poder acceder y que nos llegue por correo impreso en nuestro idioma un libro es maravilloso. Entonces yo agradezco que hayas seguido tu impulso y ese sueño y hoy poder tener esta novela en mis manos y voy por la segunda. Así que Muchísimas gracias. yo lo que quería, había marcado, porque quería cerrar con este pedacito, ¿no? Como para que tengan una Claro idea que del sí. otro lado con lo que se encuentran, pero nada, es muy pequeño y dice, se retiraron del lugar con la misma cadencia con la que habían llegado, no sin antes haber chocado una vez más la mirada con esos ojos azules. Ay, y así de qué hermoso. Y así de, yo lo escribí. ¡Ah! Total, Es broma, pero me me encantó encantó. porque son tres renglones en donde nos hiciste atravesar una puerta. Mira, se me hace la piel de gallina, siento esos pasos, ¿no? Siento esa mirada que choca, la manera de reflejar esa situación. Nada, en estos personajes hay que leerlo, tienen que leerlo, tienen que Ay, leerlo y llevan muchísimas papel. gracias. Vamos a robar, bueno, el video va a quedar en YouTube, vamos a robar tu cuenta y aparte, lo Claro dejamos que acá, sí. pero después vamos a volver a repetir. ¿Dónde pueden conseguir tu libro? Porque está en Amazon. ¿Qué países? ¿En Argentina se consigue para mi gente? Tengo entendido que sí, tengo que actualizarme con ese dato, porque hubo Bien. un tiempo por cuestiones políticas y demás, bueno, que no hay que adentrarnos, ¿verdad? Pero como que hubo un poquito de bloqueo, de retención Ujú. por ahí, pero tengo que actualizar ese dato. Me parece que sí. Te Ok. actualizo ese dato, te hago saber y después ya lo podrás tú anunciar frescamente, tipo en tus redes sociales. Pero en general sí, se consigue en Amazon y está disponible básicamente en toda puerta más que puerta, yo creo que en todo celular, en todo smartphone que tenga acceso a internet y Acceso. demás. Ajá. Está, está en En formato Amazon papel y formato digital. sí.
ebook. Exactamente, como ebook y como en formato papel, como el que tienes aquí o el que tengo yo. Y ¿qué más? O en Alemania, con envío directamente conmigo, puede ser, también Ah, ok. conseguido. Y sí, Se pueden están esas contactar con opciones. vos. Bueno, vamos a dejar todo igual lo voy a dejar todo anotado, vamos a poner en historias, vamos a hacer, sí, nada más en detalle, pero quería como cerrar con esto de saber si para mi gente lo podemos conseguir, así que después me actualizás, vemos de qué Sí, manera, pues vale. ya están expectantes con poder leer tu novela. Bueno, Kenny, gracias por cruzar fronteras, gracias por tu tiempo otra vez. Y bueno, esperando la tercera, ¿habrá tercera parte o segunda novela? No, ya son las únicas dos. De la historia de Lara y Johannes son las únicas dos, pero bueno, no me cierro a una tercera, que sea Ah, diferente. ay, Dios, bueno. Esperamos otro sueño, otra meditación. Muchas gracias, Gaby. Gracias, Bueno, muchas gracias por tu tiempo y por todo esto. bueno, gracias a vos y seguimos en contacto. Seguimos en contacto.